Y bueno amigos, Real Madrid, o mejor dicho, Sevilla 0, Real Madrid 2. Creo que también perdió el Barça, por cierto. Significativas muchas cosas, entre otras cosas, pues también muchas de las cosas como las de Ancelotti, quien definitivamente pues hoy ha decidido dar rotaciones, ya no se juega absolutamente nada, también de los señores del arbitraje. Y ya les voy a decir por qué, pero así es como se manipula el fútbol. Porque mucha gente dice, ay no, que es que al Madrid le expulsan futbolistas. Pero vamos a hablar un poquito sobre esto porque así es como yo entiendo que han manipulado el fútbol español durante décadas. De todos modos, es una opinión, no tengo la razón absoluta siempre. Eso es algo que yo voy a poner siempre en el medio. Yo nunca, o sea, siempre es una opinión. Pero es que me parece muy significativo, ¿no? Y vamos a hablar de ese partido porque, bueno, realmente no se jugaba absolutamente nada el Madrid. Creo que el Sevilla tampoco se jugaba nada. Realmente era cuestión de ir ahí a cumplir. Y realmente, pues el Madrid ha estado allí entre muchas cosas interesantes y muchas cosas comentables, ¿no? Para mí, lo positivo de todo esto es que Kylian Mbappé vuelve a marcar, marca otro golazo, sigue siendo decisivo. Y es un futbolista que parece que está teniendo un cierre de temporada bastante interesante y que bueno, vamos a ver cómo arranca la siguiente con nuevo entrenador, nuevos compañeros, un equipo mejor estructurado aparentemente y realmente es creo que lo que nos deja este final de temporada, ¿no? También ha jugado Arda Güler, de hecho la alineación de Ancelotti es muchas rotaciones. Estaba Lunin en la portería, en el lateral derecho estaba Fede Valverde, con Fran García por la izquierda y la pareja de centrales, algo inédito y que probablemente nunca más vayamos a ver en la vida, Vallejo y Jacobo Ramos, ¿no? Dos futbolistas que para mí son básicamente dos futbolistas que no tienen nivel Real Madrid. Me cuesta mucho incluso ver a uno de estos como el cuarto central del Real Madrid. Creo que tiene muchas dificultades para ser el cuarto central de un equipo de primera línea como el Real Madrid. De todos modos, bueno, lo iremos analizando y creo que el Madrid con fichar otro central tiene más que suficiente. Entonces, estos chicos de verdad hay que buscarle una salida, sesión, no sé, la verdad a mí no me termina de convencer ninguno de los dos, pero bueno, contra un equipo como el Sevilla, que es un equipo que ha estado incluso en un momento peleando por no descender, creo que nos da una idea de lo que podemos sacar, ¿no? Lo de Fran García, ya saben mi opinión acerca de Fran García. Creo que Fran va a terminar saliendo en este mercado, aunque me parecería muy interesante. Ojalá el Madrid pudiera darle salida a Ferland Mendy, porque me parece que puede aportar mucho más Fran como segunda opción en el lateral izquierdo que lo que nos puede aportar Ferland Mendy, ¿no? Aunque hablando de niveles en su mejor momento, no hay ni siquiera comparación entre Fran y Ferland Mendy. Vamos a ver cómo acaba la cosa, pero saben que mi opinión con Fran es que puede aportar mucho, pero que no le da para ser titular indiscutible del Madrid, ¿no? En el centro del campo, el Madrid ha jugado con Bellingham, que bueno, por ahí se filtró una imagen en la que se ve llegando al partido como con una cara de resaca. Yo realmente es que no lo veo, no sé si es que yo no sé distinguir, pero no me parece nada de esto. Se ha rumoreado mucho por ahí que Bellingham es un borracho absoluto. Yo no voy a entrar en esto siquiera, ¿verdad? O sea, no voy a entrar en esto porque yo no tengo ni siquiera una prueba de esto y la gente que lo está comentando tampoco tiene pruebas. Así que bueno, vamos a ver. Es cierto que hay que exigirle mucho más a Jude, sobre todo en este 2025, lo mal que ha estado. Pero bueno, vamos a tener un poquito de tranquilidad, muchachos. Allí también ha estado Luka Modric, que para mí ha sido uno de los mejores del partido porque ha estado basculando bastante bien, ha estado manteniendo o tratando de mantener un poco el control del partido. Es un futbolista que con ciertas limitaciones que tiene por su edad, puede aportar mucho más y a mí me parece que lo van a renovar. Me parece que lo van a renovar y no me incomodaría sinceramente que Lucas sería renovado siempre y cuando Xavi encuentre una opción para que él pueda aportar más de lo que pueda restar. Creo que esa parte podemos tenerlas todos claro, ¿no? Tchouaméni, que para mí va a ser una pieza fundamental de la siguiente temporada, también ha sido titular. Vamos a ver cómo lo utiliza Alonso, iba a decir Hernández, pero es un futbolista que para mí, conjunto con Arda y Mbappé, es la mejor sensación que nos pudo quedar a final de temporada. Vamos a ver cómo lo utiliza. Y bueno, hablando un poco de Arda Güler, hoy se ha enterado poco de la película, no ha sido el partido más cómodo para él, no hay mucho que preocuparse, es un futbolista que ha tenido inconsistencias, que de hecho incluso en una parte de la temporada en la que salía algún partido de titular, muy poco, seguramente un par, o cuando salía de revulsivo, pues no mostraba realmente mucho, pero no me preocupa realmente porque es un futbolista que al igual que Endrick, quien también ha sido titular hoy, la inconsistencia para un futbolista tan joven que necesita tanta continuidad, para mí es que le termina perjudicando. Y bueno, lo de Endrick,
poco y nada realmente, poco y nada lo de Endrick porque no ha aportado prácticamente nada, ha salido sustituido, los 4 cambios que ha hecho el Madrid han sido Fran García, Vallejo, Arda Güler y Endrick, para mí de los más flojitos que han estado en el partido, aunque Fran para mí estuvo bastante bien y bueno, Endrick realmente no ha aportado nada, repito, a mí no me preocupa nada lo de Endrick. Porque si tú me dices a mí que encadenó 5 partidos de titular y sigue así y está contando con muchos minutos, te diría me preocupa. Pero un futbolista que ha estado seguramente bajo de confianza es que no deberíamos caer encima del bueno de Endrick. No, vamos a ver cómo es que lo termina solventando, pero repito, es un futbolista que me preocupa a día de hoy cero. Para cerrar el tema de la alineación y hablamos rapidito lo de la manipulación, Kylian Mbappé va a terminar su primera temporada con 41 goles, si no estoy equivocado. Creo que marcó su gol número 29 en la liga y que bueno, realmente va a terminar siendo Pichichi y me parece a mí que también va a terminar ganando la bota de oro. Probablemente se lo pudo haber asegurado el día de hoy. A ver si Kylian Mbappé, 29 goles, la única manera es que Mbappé no marque en la última jornada y que Lewandowski marque 4, que ni siquiera sé si está disponible. Y bueno, sí, realmente va a terminar siendo Pichichi con seguramente 30 o 31 goles en este campeonato y probablemente se vaya a quedar con la bota de oro, que me parece que está a un gol de quedarse con este trofeo individual. Es una temporada muy extraña y yo solamente le voy a colocar un asterisco y para mí, muchachos, es su ausencia en partidos importantes. Es cierto que cuando se jugaron los partidos más importantes, porque a mí me parece que en los clásicos Mbappé estuvo bastante bien, hablando un poco de la Champions, tal vez el Milan, el Liverpool, el Arsenal, estuvo ausente. Creo que es el único asterisco que le podemos poner a la temporada de Mbappé y creo que estuvo muy mal acompañado con un pésimo 2025 de futbolistas como Bellingham y como Vinicius. A mí, la verdad es que me dejó muy buena sensación este cierre de temporada y vamos a ver si esto es un inicio de algo grande. Vamos a ver porque realmente está terminando la temporada para mí de manera brillante, marcando en casi todos los partidos, siendo decisivo. Hoy se ha marcado un gol de absoluto crack cuando el partido se ponía cuesta arriba porque el Sevilla estaba ahí encerrado, obviamente con 9 jugadores. Y ha terminado sacándose un gol de crack para abrir el marcador y darle los 3 puntos al Madrid, que a día de hoy es que son más que insuficientes. No, lo siguiente. Quiero mostrarles esto, muchachos, porque recordaremos todos muy claramente, muchachos, creo que los recordaremos todos, esta imagen, ¿no? Esta imagen que les voy a mostrar aquí en la pantalla, en la que se ve a Kylian Mbappé recibiendo una entrada de un futbolista del Español. Bueno, esto creo que incluso ni siquiera lo revisó el VAR. Y esto cuando el Madrid, por supuesto, tenía alguna opción de liga, ¿no? También tenemos esta otra opción que es la que ha pasado el día de hoy y no sé ni en qué minuto era, pero era muy temprano, tal vez los primeros 10 minutos, no recuerdo ahora mismo, en la que expulsaron a un futbolista del Sevilla por esta acción. Tal vez era último hombre, lo que quieran, Mbappé podía quedar solo, han ido a revisarlo y lo han echado. También han expulsado a otro futbolista al inicio del segundo tiempo, de una manera rápida también, o sea, una entrada que para mí era roja, muy similar a esta que vimos ahorita contra el Español. Y no han dudado ni un segundo en expulsarle, ¿no? Lo significativo de todo esto es que esto ¿qué es lo que hace? Engordar cifras. En un momento en el que el Madrid se estaba jugando la liga, tuvo 3 jornadas en las que vimos unas cosas que eran absolutamente increíbles. Y en esta situación en la que el Madrid no se juega absolutamente nada, no han dudado siquiera un segundo de expulsar a un par de futbolistas del Sevilla. Además que expulsar a un futbolista en un primer tiempo, el partido recién arrancado, siempre va a ser muy particular, ¿no? Siempre va a ser muy particular porque es un tema que te condiciona todo el partido y aquí es que no lo han dudado pero ni un solo segundo. Es absolutamente increíble, repito, esto que hace engordar las cifras porque el día que tú vayas a decir, no, pero la Liga 24-25 al Madrid se la robaron, te van a buscar, no, pero el Madrid le expulsaron a cuántos futbolistas, seguramente en la última jornada le piden un par de penaltis, le expulsen a otro contrario y esto engorda las cifras para tratar de hacer esto, tratar de ver que esto realmente es neutral. Es absolutamente impresionante, pero bueno, no nos debería sorprender en lo absoluto. Creo que es algo a lo que ya estamos acostumbrados y que lastimosamente si no cambia algo la temporada que viene, que lo dudo, vamos a seguir viviéndolo, ¿no? Lo concreto es que, bueno, un partido también medio pésimo del Madrid en algunas circunstancias, salvo algunas concretas excepciones. Esto es un despropósito absoluto. Espero que venga muy pronto Xabi Alonso y trate de acomodar esto porque es un desastre, muchachones. Lo voy a dejar hasta aquí. Hoy, mañana y siempre habla Madrid. Vamos al Mundial de Clubes con todas las esperanzas del mundo. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao.